Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 19. Muy bien, gracias. Pueden tomar asiento. Seguimos en nuestra serie de mensajes en el libro de Efesios. El plan de Dios es familia. Y creo que ese es el mensaje central de la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Y hoy vamos a terminar de mirar lo que llamamos un código familiar. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos varios pasajes que hacen esto, ¿no? Que miran diferentes relaciones dentro de un hogar y dan instrucciones de cómo Cristo debe afectar, cómo se comportan unos con otros en estas relaciones dentro del hogar. Y hemos ido mirando en las últimas 2 semanas el primer par de personas en relación, esposos y esposas. La semana pasada miramos padres e hijos. Y hoy vamos a hablar de esclavos y amos. Y la verdad es que un ataque común a la fe cristiana en tiempos modernos es su aparente complicidad con la industria de la esclavitud. El motivo por el cual la gente critica a la fe cristiana es que en la Biblia a los esclavos se les ordena que obedezcan a sus amos. No se habla nada de que se rebelen, ni dice la Biblia así abiertamente en ningún pasaje que la esclavitud es un mal. Pero quisiera que pensásemos, tal vez no estamos entendiendo correctamente las instrucciones y la intención de las instrucciones que se nos están dando. ¿Y no les parece extraño que fuese precisamente en los países más profundamente impactados por la fe cristiana donde primeramente se abolió la esclavitud? No puede ser coincidencia eso. Si el cristianismo apoya la esclavitud, ¿cómo explicas eso? Así que vamos a ver qué es lo que realmente Pablo está tratando de decirle a los esclavos y a sus amos. He titulado el mensaje de hoy, ¿Cómo Cristo está cambiando el mundo? Y estamos en Efesios capítulo 6, los versículos del 5 al 9. Comencemos en el versículo 5. Esclavos, obedeced a vuestros señores según la carne, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Llegamos a esta relación, esclavos y amos, y puede parecernos extraño que hablando de la vida en familia estemos hablando de esclavos, pero en realidad así es como era en la antigüedad. En la antigüedad, en un hogar, tenías esposo y esposa, tenías padres e hijos y tenías los esclavos que vivían en el hogar, eran parte de la vida familiar del hogar. Obviamente solamente gente con cierto nivel de ingresos o de dinero podían permitirse tener esclavos, pero la esclavitud era una parte muy central en la sociedad romana. De hecho, en el tiempo que estamos hablando, una tercera parte o más de la población serían esclavos. Piensen eso. Eso quiere decir que en un hogar, en una iglesia que se reunía en un hogar, si habían 45 en esa iglesia, entre 15 y 20 de ellos pudieran haber sido esclavos. Bueno, pues obviamente Pablo tiene que hablar de esta realidad, ¿no? Es parte del hogar, están ahí metidos en el hogar. Y la esclavitud en el tiempo de Pablo era un poco diferente que la esclavitud como se desarrolló en este país. Quizá la diferencia más evidente es que en la antigüedad, en el tiempo en que Pablo está escribiendo, los esclavos no se limitaban a una raza específica. No eran de otra raza que habían importado de África, como sucedió aquí, y básicamente todos los esclavos eran de una raza diferente de los que eran los amos. En la antigüedad, los esclavos hubieran sido, la mayoría, de la misma raza que el amo. No habría esa distinción. Y de hecho en la antigüedad, si uno no conseguía salir adelante y estaba en pobreza absoluta, era una cosa común que uno se vendiese como esclavo, porque así al menos garantizabas que tenías un sitio donde quedarte y tenías comida. Ibas a poder sobrevivir. Y había muchas personas que se vendían como esclavos por eso, pero
No era solamente eso. Y a veces los traductores del Nuevo Testamento tratan de hacer traducciones que tratan de decir, bueno, esclavitud no era exactamente en la antigüedad como a veces pensamos, sobre todo en este país, acerca de la esclavitud, que tenía los amos viviendo en su mansión y aparte por ahí en los campos a los esclavos, ¿no? No era realmente la situación que estamos hablando, pero no todos los esclavos eran simplemente personas que se habían vendido. También los romanos conquistaban naciones y cuando conquistaban a naciones cogían como esclavos a muchos y los traían de vuelta y los vendían. Así que había gente que eran esclavos, que habían sido tomados por la fuerza, habían sido conquistados y los habían vendido. Y lo cierto es que aunque para muchos la situación de esclavitud no era tan terrible como pudiéramos pensar, algunos de ellos, si tú eras el esclavo encargado del hogar, pues eras más bien como un mayordomo. Y algunos de estos esclavos, si era una familia pudiente, podían haber ejercido bastante autoridad y bastante responsabilidad dentro de ese hogar. Algunos eran tutores para los niños en la familia, eran personas muy educadas, no todos los esclavos hacían lo mismo, pero todas las funciones de la casa, algún esclavo estaría ocupándose de algo de ello. Y lo que sí es igual en la esclavitud que Pablo enfrentaba y la esclavitud que hemos conocido en nuestro país más recientemente aquí en los Estados Unidos, es que el esclavo era la propiedad del amo, le pertenecía. Y eso no cambió, eso era así. Y claro, cuando tienes ese tipo de poder absoluto sobre otra persona, es inevitable que van a haber abusos, que se va a mal usar eso. Así que esa es la situación que Pablo está abordando, ¿no? Que tú vienes a la fe en Cristo y tú eres un esclavo, o vienes a la fe en Cristo y tú eres un amo que tiene esclavos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo afecta a Cristo nuestra forma de vivir ahora? Y la verdad es que la pregunta que nosotros queremos hacerle a Pablo, y cuando leemos estos textos, a veces nos frustramos con Pablo porque no está contestando la pregunta que le queremos hacer, es, pero Pablo, ¿acaso debiera existir siquiera la esclavitud? ¿Por qué no me contestas esa pregunta, Pablo? Yo lo que quiero saber es, ¿la esclavitud está bien o está mal? ¿Debería existir o no? Y Pablo no habla de eso. Y a veces nos frustramos con él, ¿no? Pero tenemos que entender que la esclavitud en tiempos de Pablo estaba metida profundamente en la cultura. Era una parte, imagínate, si una tercera parte o más de la población eran esclavos, trata de pensar en las fuerzas económicas y sociales que estaban metidas en toda la existencia de eso. Lo cierto es que yo creo que Pablo, si supiera que hoy en día en la mayoría del mundo la esclavitud ha sido abolida, él estaría muy contento con eso. Creo que él entiende que la esclavitud no es como Dios quiere que los humanos nos llevemos unos con otros. Pero también Pablo entendía que en el momento en el que él vivía no tenían el peso cultural para cambiar eso. Así que, ¿qué hacen los cristianos en ese tiempo? ¿Te tratas de sublevar contra Roma para que de repente el Evangelio se convierta en una resistencia militar y algo que el Imperio Romano trate de aplastar? ¿O buscas otra forma de enfrentar ese mal en la sociedad? Y vamos a ver cómo Pablo instruye a los cristianos que enfrenten el mal de la esclavitud. Y quizá nos sorprenda y quizá a algunos nos ofenda que lo que Pablo le dice a los esclavos dice, obedeced a vuestros señores. Y es curioso que usa la misma palabra que ha estado usando a través de todo este pasaje el Señor. Curioso. Obedezcan a sus señores, a sus curioi, que obedezcan a sus señores. Y está usando deliberadamente Pablo, a través de todo este pasaje lo hemos visto, ¿no? Pablo usa deliberadamente el lenguaje de nuestra adoración y devoción a Dios para dar instrucciones de cómo comportarnos unos con otros. Dice que debemos subordinarnos unos a otros en temor a Cristo. Y luego le dice a las esposas
que deben temer a sus esposos. Usa la misma palabra. Porque el modelo de nuestra vida con Cristo debe informar el modelo de todas las demás relaciones que estamos llevando a cabo. Así que Él usa este lenguaje y usa la palabra señores para hablar de los que son amos de los esclavos. Pero parentéticamente hace una distinción muy clara, según la carne. Y para Pablo esa era la forma. Él ponía en un extremo el espíritu y en otro extremo la carne. Y no se refiere a dividir al ser humano entre un aspecto espiritual, somos seres espirituales, o un aspecto físico, somos seres carnales, sino para Pablo en el espíritu lo ponía con la E mayúscula. En el espíritu tiene que ver con cuando Dios es el que gobierna y es el que está por encima de todo. En la carne es cuando dejamos a Dios fuera. Y decimos que si quitamos a Dios de la ecuación, quitamos ese espíritu con E mayúscula de la ecuación y nos quedamos simplemente con lo que los seres humanos pueden hacer y obrar y trabajar, eso es la carne para Pablo. Así que él dice, señores, no en el sentido de lo que Dios quiere, no en el sentido de lo que Dios ha establecido, sino los señores que existen en este mundo terrenal en que vivimos nosotros como seres humanos, que hemos formado una sociedad no guiada por Dios, sino por lo que nos ha apetecido a nosotros. Según la carne, en este ámbito humano, hay señores que están por encima de los esclavos. Pablo dice, obedeced a vuestros señores. Y nota otra vez que usa este lenguaje de adoración, de devoción a Dios, ¿no? Con temor y temblor. Ese es el tipo de actitud que se nos dice que debemos tener ante Dios, ¿no? Así que Pablo usa este lenguaje y en vez de echarse para atrás, dice, no, es correcto. Esclavo, obedece a tu Señor con temor y temblor. Pero ahora Pablo explica el porqué de esta instrucción. Dice que lo hagan con la sinceridad del corazón. De forma voluntaria. Y de forma que realmente estás libremente haciendo ese servicio o esa obediencia. ¿Por qué? Dice que lo estamos haciendo como a Cristo. Y aquí es la diferencia. En la antigüedad el esclavo obedecía al amo porque si no lo obedecía el amo le iba a castigar severamente. Y era simplemente una obediencia a regañadientes. Pablo dice, esclavos, aprendan a pensar de otra forma. Cristo les ha llamado en esta condición de vida. ¿Cómo les corresponde a ustedes adorar a Cristo? En todo lo que tienen delante, dice Pablo, piensen en su vida como un acto de adoración a Cristo. Así que las estaciones en las que te encuentras, las limitaciones que se imponen sobre tu vida ahora mismo, acéptalas. Y dentro de esas restricciones, busca honrar a Cristo. Y lo vas a hacer obedeciendo a tus señores con una actitud de reverencia. Escogiendo mostrarle honor a ese Señor. Y lo hacemos como a Cristo. Dice versículo 6, no como servicio para ser vistos, como complaciendo a la gente, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el alma. Uno puede decir, sí, un esclavo, debes obedecer a tu amo, debes mostrar reverencia para con tu amo, porque entonces te irá mejor. El amo va a poner encargado de la casa al que mejor le cae, ¿no? El que parece más entregado, más serio. Y uno puede decir, muy bien, buen consejo, Pablo. Si hacemos esto, avanzaremos en nuestra carrera y dentro del clan familiar nos corresponderá una posición más alta. La gente nos verá, observará nuestra fidelidad, nuestra capacidad y nos darán más oportunidades. Así que uno puede pensar, no, Pablo está diciendo que hagas esto porque así te va a ir mejor como esclavo. Y Pablo dice, no lo hagas así. No hagas las cosas para que la gente esté mirándote. El tipo de obediencia que Pablo está hablando es el tipo de obediencia que va a suceder cuando tú estás haciendo algo que sabes que nadie jamás va a saber que lo hiciste.
Nadie se va a dar cuenta de que tú obedeciste. Que podías haber desobedecido y nadie se hubiera enterado nunca. Pero aún así obedeces. Ese es el tipo de obediencia que llama Pablo a los esclavos a mostrar. Dice, no pienses en esto como estoy tratando de complacer a la gente, estoy buscando que la gente me favorezca, que me mire bien. No lo hagas por eso. Y quizá en esto tenemos instrucciones más generales como cristianos. Ninguno de nosotros es esclavo. Pero cuando mostramos actitudes de servicio y honrar a los demás a nuestro alrededor, lo hacemos simplemente para que nos vaya mejor en el trabajo, para que nos traten mejor, para que nos reconozcan. O lo hacemos sinceramente. Porque queremos honrar a la otra persona, porque queremos ofrecer un servicio en amor a esa persona. Y me da igual que lo reconozcan o no, que lo entiendan o no, que lo acepten o no. ¿Por qué? Porque realmente no soy esclavo tuyo. Soy esclavo de Cristo. Y lo que estoy haciendo es vivir una vida de adoración en cada ámbito de mi vida. Cada rincón de mi vida se convierte en un momento de adoración. Dice Pablo, lo que estás tratando de hacer no es realmente obedeciendo a tus señores. La meta no es cumplir lo que ellos quieren. Tu meta es hacer la voluntad de Dios. Tu meta es honrar a Dios. A veces los que decimos seguir a Cristo no honramos muy bien a Cristo en la forma en que hacemos las cosas en este mundo. A veces no operamos con integridad. A veces cuando la gente nos está observando, hacemos las cosas mal. Porque pensamos, nadie se va a dar cuenta. Y Pablo dice, no pienses así. Cada ámbito, cada aspecto de tu vida, vívelo como un acto de adoración a Dios, como una búsqueda de cumplir, no la voluntad del que está a tu lado, sino la voluntad de Dios, quien te ha redimido en Cristo y te llama a una vida santa y a una vida gloriosa en Él. Esta frase, desde el alma, la mayoría de las traducciones no lo traducen así. Yo lo puse así, aunque sé que eso es una expresión en griego que se hacía que realmente no existe en el español ni en el inglés. No decimos que haces algo desde el alma, es como decir de todo corazón, ¿no? Pero quise poner eso porque me gusta esa idea, ¿no? Que esto nace del alma misma, del centro de quiénes somos, que estamos tratando de honrar a Dios en cada aspecto de nuestro vivir. Versículo 7. Dando voluntariamente vuestro servicio de esclavos como al Señor y no a los hombres. Voluntariamente, felizmente, de buena gana. Pablo dice que hagan esto, no a regañadientes, no quejándose por debajo del aliento, sino con toda sinceridad, porque reconocen que Cristo les ha dado esta esquina de este mundo para llenarla de su luz y su gloria. Y esa esquina solo la habitan ellos. Y lo que Pablo está diciendo, aprende a entender ese rincón del mundo que Dios te ha asignado a ti como tu lugar de gloria. Y haz lo que estás haciendo ahí. No a regañadientes, no quejándote, pero hazlo felizmente, de buena gana. Porque ese servicio de esclavo, ese servicio que es el servicio más bajo posible, el que menos reconoce, ni acepta, ni aplaude nadie en el mundo, ese servicio que los demás desprecian, es un servicio al Señor, no a los hombres. Lo que estás haciendo con esa actitud y con esa intención se convierte en adoración a Dios. El gozo no viene de que tus amos
según la carne, reconozcan tu labor y te recompensen por ello. El gozo viene de que el verdadero objeto de nuestra devoción, Cristo, lo está viendo todo. Y estamos honrándole. Y la verdad, los esclavos no tenían opción. No tenían libertad. No es como que tenían la opción de no obedecer a sus amos. No es como que tenían la opción de ir para otro lado y hacer lo que les quisieran. No podían hacer eso. ¿Qué hace un cristiano cuando viene a la fe en Cristo y se encuentra en una situación tan restringida como la situación de un esclavo? Que tu vida le pertenece a otro. Ahora, Pablo habla de la esclavitud y él dice en 1 Corintios 7, versículo 17, que si eres esclavo y tienes la opción de conseguir tu libertad, que lo hagas. Pablo animaba a los esclavos, si tenían la opción de salir de la esclavitud, que saliesen de la esclavitud, porque eso te libera para hacer otras cosas. Pero a veces Dios te ha puesto en una situación donde no tienes tantas opciones, donde estás muy restringido. Y a veces pensamos, no, si yo no tengo libertad absoluta para hacer lo que a mí me apetezca hacer para el Señor, entonces no puedo servir a Cristo de una forma importante. Y Pablo está diciendo, de eso nada. Esclavos, estáis ahí en esta situación restringida. No permitas que eso te robe de la gloria que Cristo tiene para tu vida. Acepta esas limitaciones y dentro del marco de restricciones que tú enfrentas, muéstrale esa devoción a Cristo por medio de tu servicio a seres humanos que están por encima de ti. Y lo que estás haciendo, y creo que esto es lo que a veces la gente hoy en día mirando estos pasajes no reconocen, no entienden. Lo que Pablo está diciendo, ¿sabes la forma? Y creo que si le preguntases a Pablo, él te diría, la esclavitud es un mal. La esclavitud no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que los seres humanos se lleven unos con otros de esa forma. Creo que Pablo estaría completamente de acuerdo en todo lo que acabo de decir. Pero lo que Pablo también entendía es que Cristo transforma el mundo desde adentro. Cristo podía haber aparecido en toda gloria, lanzando relámpagos y rayos, arrasando con todos los malignos en la tierra, matando a todos los malvados, derrocando a todo tirano y establecerse Él como el gran rey sobre todos y enviar a sus ejércitos para imponer su voluntad sobre toda la tierra. Jesús podía haberlo hecho así. Pero ¿qué hubiera cambiado? ¿No es esa la forma en que todos los seres humanos lo hemos estado haciendo ya? ¿Cómo cambiar realmente a la humanidad? Pues los cambias uno a la vez. Cambias corazones. Y cuando cambias suficientes corazones, empieza a cambiar la cultura. Empieza a cambiar el mundo. Y Pablo entiende eso. Y él dice, sí, quizás la esclavitud es uno de los rincones más oscuros en el mundo ahora mismo. ¿Qué hacemos? ¿Nos retraemos de ese rincón oscuro? ¿Nos salimos? Pablo dice, de eso nada. Ese rincón oscuro necesita la gloriosa luz de Cristo brillando. Así que tú eres esclavo. Y el mundo te dice, tú no vales nada. El mundo te dice, tu vida es inservible, no sirve para nada. Cristo te ha puesto ahí para cambiar el mundo. Piensa cómo fue que acabó aboliéndose la esclavitud. Cuando esclavos venían a la fe en Cristo y de repente empezaban a honrar y a servir a sus amos de una forma que los amos nunca habían visto. Y empezaban a desplegar un comportamiento más digno que el del amo mismo. Una gloria. Cristo estaba haciendo de ese esclavo algo glorioso. ¿Cómo crees que eso impacta al amo? Empieza el amo a entender que aquí hay algo raro.
que lo que mi sociedad me ha dicho de que yo soy importante, este no vale para nada, eso realmente no funciona. Aquí está pasando algo raro. Y la forma en que se cambia el mundo es desmantelando la maldad, poniendo luz en esos rincones oscuros. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a los esclavos. No huyas de esas limitaciones, de esas restricciones, de ese lugar tan bajo en el que te encuentras atrapado. Acéptalo y pídele a Cristo que te haga glorioso. Esta idea de que servir a otros es nuestra forma de servir a Cristo, lo dijo Cristo explícitamente. En Mateo 25 él cuenta una parábola, habla de un pastor separando a ovejas de cabras. Y dice, es una forma de hablar de cómo el Hijo del Hombre separará a la gente, cómo Él distingue entre un grupo de gente y otro. Y habla de un grupo de gente, dice, separados de mí, obradores de maldad. ¿Y por qué? Porque estuve hambriento, no me diste de comer. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve enfermo, no me visitaste, no me ayudaste. Y ellos dicen, ¿cuándo, Señor? Y Jesús dijo, si no se lo hiciste al menor de esto, no me lo hiciste a mí. Y luego, y esas son las cabras, ¿no? A las ovejas les dice, entrad al reino. Y porque cuando yo estaba enfermo, cuando estaba hambriento, cuando me serviste, y ellos dicen, nunca te vimos ahí. Y Jesús dice, cuando se lo hiciste al menor de estos, me lo hiciste a mí. La forma en que nos tratamos unos a otros es una correlación directa a nuestra vida de adoración con Cristo. Y cuando tú maltratas a una persona a tu alrededor, Cristo dice, me estás maltratando a mí. Y cuando tú honras y amas y sirves a una persona que está a tu lado, Cristo dice, a mí me has adorado. Versículo 8, sabiendo que todo el bien que cada uno haga, esto lo recibirá del Señor, sea esclavo o libre. La Biblia nos dice que Dios paga cada pecado. Cada pecado tiene su consecuencia y su deuda ante Dios. Y puedes decir, no, porque Cristo nos ha perdonado. Muy bien, pero ¿cómo nos perdonó? Porque Él cargó con la paga de mi pecado. Dios no simplemente ignoró el pecado. Cada pecado lo paga. Lo que pasa es que Cristo lo pagó por nosotros. Y si Dios hace eso con el pecado, también lo hace con el bien. Cada bien que hacemos, cada acto de adoración, Dios lo ve. Y trae el bien en recompensa o en respuesta a eso. Ahora el bien puede que sea diferente de lo que tú piensas. Pero Dios da bien en respuesta al bien que tú estás haciendo. Y dice Pablo, tú sabes que todo lo que hagas vas a recibir del Señor esa respuesta. Y tienes que saber, aunque nadie lo esté viendo, aunque nadie lo observe ni lo reconozca, Cristo sí lo ve. Y sabes por eso que no va a perderse, que Cristo es fiel. Y nota que aquí tenemos la semilla del pensamiento que acabará desmantelando la esclavitud en toda la sociedad humana. Dice que esta es una realidad que se aplica tanto a esclavo como a libre. Da igual. Que seas esclavo o libre, el Señor va a obrar en respuesta a tu devoción a Él de la misma manera. Y vemos aquí un vislumbre de que ante Dios no hay esa distinción que nosotros hacemos entre esclavo y libre. Este vale, este no. Este es libre, este no. Este es dueño, este es propiedad.
Bueno, tú dices esas cosas, el mundo opera de esa forma, pero Dios ignora completamente todo eso porque Él no respeta esas distinciones que nosotros hemos establecido. Eso quiere decir que la fidelidad y la adoración de un esclavo le vale tanto a Dios, le importa tanto a Dios como a la fidelidad del rey, del que gobierna. Y ahora él vuelve su atención a los amos. Y señores, haced las mismas cosas con ellos. ¿Te das cuenta de lo asombroso de lo que acaba de decir Pablo? Yo me imagino esa iglesia en Éfeso ahí sentados en la casa cuando alguien estaba leyendo la carta, que se quedarían, ¿qué dices? Porque básicamente le ha dicho a los señores, y vosotros haced exactamente lo mismo para con vuestros esclavos. Creo que a veces leemos rápido las cartas de Pablo y nos saltamos cosas importantísimas que está diciendo. ¿Te das cuenta de que Pablo está hablando de una reciprocidad absoluta? Sabiendo que vuestro Señor y el suyo está en los cielos y que no hay acepción de personas con Él. Y hay gente que dice, eso no funciona. No funciona, hombre. Alguien tiene que estar al mando, alguien tiene que dar las instrucciones, si no, alguien tiene que mandar. Bueno, así es como nosotros pensamos. Pero, ¿cómo ejerce Cristo su autoridad? Cuando hablamos de servir a Cristo, ¿quién sirvió primero, yo o Cristo? Cristo vino y se entregó a sí mismo por mí y dio la vida en la cruz por mí. Lo dio todo por mí. No guardó nada. Hasta la muerte misma. Y ahora yo respondo a eso y digo, vale, pues yo también quiero servirte a ti. ¿Quién sirvió primero? ¿Y cómo gobierna Cristo sobre su pueblo? Con voz de mando y a palos, no. Extendiendo, regando sobre nosotros dones y gracia. Y Dios sigue hasta el día de hoy sirviéndonos a nosotros. Y es por eso que nosotros queremos servirle con todo lo que tenemos, porque estamos asombrados de su amor, de su bondad para con nosotros. Así que Pablo dice, sí, tú estás en esa posición de autoridad, tú eres el que manda. Manda como Cristo manda. Dalo todo por el esclavo. Sirve a tu esclavo. Ahora, si leemos todo esto, no me vengas con la tontería de que Pablo apoyaba la esclavitud. Si te vas a quejar de las instrucciones de Pablo, primero cúmplelas. ¿No? Y él le dijo a los amos, quiero que tú hagas exactamente todas las mismas cosas que le acabo de decir al esclavo. Que tú entiendas como tu adoración a Cristo, que en la posición de autoridad que Dios te ha puesto, tú tienes que modelar una forma radicalmente diferente de cómo se ejerce la autoridad en el mundo. Y tú tienes que ser un amo que sirve a sus esclavos. Así es como le vas a demostrar al mundo que la humanidad debe funcionar de otra forma. ¿Por qué no existe esclavitud hoy? Porque cristianos a través de 2000 años han estado obedeciendo las instrucciones de Cristo y ha llegado un punto en que la cultura ha dicho, esto no funciona.
Esto no es correcto, esto no es aceptable. Hay una forma mejor de ser humano. Y aún gente que no conoce de Cristo lo tiene ya asimilado. Porque Dios ha cambiado el mundo por medio de cristianos a través de la historia que le han adorado sirviéndose unos a otros. Hasta que el mundo doblegó, hasta que el mundo cambió. ¿Cómo derrotó Cristo al pecado y la muerte? Entregó su vida y derrotó al pecado y mató a la muerte. Y así es como la Iglesia ha cambiado el mundo y sigue cambiándolo. ¿Qué debemos pensar de estas instrucciones aparentemente anticuadas? Estas instrucciones para amos y esclavos, que hoy en día no hay amos y esclavos. Pero todavía la cultura humana tiene a sus personas en posiciones de autoridad y personas que están desprovistos de esa autoridad. Tienes a personas que viven en la calle, que no tienen bienes materiales de ningún tipo. Y tienes a personas que manejan empresas enormes y miles de vidas dependen de sus decisiones. Y en nuestra sociedad todavía el que maneja una empresa es muy importante. El que está en la calle no importa nada. Todavía en nuestra sociedad hay estas distinciones y estas formas de pensar de que el que está arriba es porque es mejor y el que está abajo es porque es peor. Y lo que Dios nos ha dicho, Pablo lo dice clarísimamente, Dios no hace acepción de personas, no hay distinción alguna a los ojos de Dios. Nosotros creamos distinciones artificiales. Y todavía en la cultura de hoy, aunque la esclavitud ha sido abolida, todavía asignamos valores diferentes a las personas. ¿Qué hacemos con estas instrucciones? Cuando los más humildes entre nosotros aceptan la gloria de su posición, cuando entienden que el servicio es la máxima expresión de devoción a Cristo, y cuando los que están en lugares altos deciden por Cristo rechazar el privilegio, la prepotencia que nuestra sociedad les otorga. Cuando los que están en posiciones altas toman la palangana y la toalla y se agachan para lavar los pies del esclavo. El mundo ve lo que Dios está haciendo en Cristo. Está eliminando toda barrera, está uniéndonos en Cristo. Y este es el gran misterio de Dios, oculto por los siglos, finalmente revelado en Cristo y hecho tangible en la vida de sus hijos, en su iglesia, que Cristo está uniendo el mundo. Así es como el mundo está siendo transformado por Cristo y su evangelio. Vamos a cantar un canto ahora y este es nuestro tiempo de responder a la palabra de Dios. No sé lo que Dios tal vez te haya dicho, pero Él quiere oír tu respuesta en esta mañana. Y para eso, mientras cantamos esta canción, el altar está abierto. Con altar me refiero a los escalones aquí, al final de la plataforma. Ven, arrodíllate y dile a Dios lo que está en tu corazón. Comprométete con Él a una vida de adoración en cada ámbito. Si necesitas que alguien ore contigo, estoy aquí al lado, ven. Toma mi mano y felizmente oro por ti. Vamos a ponernos de pie. Ven mientras cantamos.